todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con la presencia de Daniel Leiva, que es el administrador de una cuenta de Instagram, que también tiene presencia en Twitter recientemente, en Substack también y a lo mejor en alguna red social más, que es Incorrectamente Político. Y Daniel es, bueno, yo le denominaría libertario, a ver ahora que nos cuenta cómo se describe él y qué opina, pero libertario que hace una gran, a mí me parece que lo hace bastante bien, gran tarea de divulgación. Entonces, pues le he traído para que nos hable de sus ideas, sus pensamientos, cómo va ese trabajo de divulgación, que es de lo que más le interesa leer, escribir, bueno, que nos hable un poco de él. Así que, Daniel, ¿cómo llegaste a tener estas ideas que tienes ahora? Pues a ver, yo creo que seguí un poco el proceso que sigue la mayoría de gente hoy por hoy, que es, yo en su momento me empecé a meter en política, más o menos cuando tendría pues 17 o tal vez 18 años, cuando ya era edad de votar, y como todos pues empecé un poco con lo mainstream, de bueno, pues si PP, si Ciudadanos, si Vox, si PSOE, un poco lo típico, y empecé a, pues, a investigar un poco en YouTube porque a mí la idea de votar sin saber del tema me parecía mal. Siempre me ha parecido mal hacer cosas sin saber qué haces. Entonces, pues empecé a investigar y el tema de investigar me llevó a conocer gente como Juan Ramón Rayo, Miquel Anso Bastos, Huerta de Soto, y pues di un poco el paso típico de pasar de liberal conservador a liberal clásico, minarquista, y de ahí ya di el paso a ANCAP en pocos meses, y de momento sigo aquí, no, no ha habido muchos cambios. O sea, que siempre has sido cercano a la derecha, ¿no? No has tenido un gran cambio brusco que has dicho, Sí, yo a ver, era de tuve Podemos. mi época así con 15 años de a lo mejor el comunismo es bueno, pero porque no sabía lo que era el comunismo, o sea, era de típica opinión sin más. Sí. Entonces Pero sí, llegaste sí. hasta donde has llegado. ¿Recuerdas algún momento algo que dijeras, que hicieras clic? Mira, estaba equivocado por esto y lo mejor es... A ver, cuando en mi época de minarquista recuerdo que era sobre todo, como todos, por el debate que tuvo Rayo con Bastos hace ya años. Eso fue lo primero que más o menos me hizo empezar a dudar de si era viable o no. Y luego, sobre todo, algunos debates que ha tenido Rayo, que creo que es lo cierto en muchísimas cosas, pero en temas antes. Y creo que en sus debates, aunque lo pueda llegar a defender muy bien, creo que es lo que más me ha hecho ver que sí que es viable, al menos en la teoría. En la práctica, pues bueno, habrá que verlo, pero yo también creo que sí que es viable. ¿Con qué figura te sentirías más identificado dentro del mundo del libertarismo? A mí siempre el que más me ha gustado es Jope. Desde que lo conozco, es de la persona de la que más he leído, creo que con muchísima diferencia, y es el que más me gusta. Aparte, creo que, aunque parezca que no, es de las personas, junto a Rothbard tal vez, con las que es más sencillo empezar. Porque aunque hay temas que no son fáciles, porque la ética argumentativa pues al final no es sencilla a un nivel profundo, no escribe complicado. O sea, tú te lees, por ejemplo, el de Economía y Ética, y es un libro que trata muchos temas de manera más o menos profunda, y a mí por lo menos no me costó leerlo. Y mira que lo leí en inglés. Ujú. Y luego Rothbard también me gusta mucho. Y Kinsella es más reciente, no ha escrito tanto, tiene un par de libritos, de hecho va a sacar uno ahora creo que en un mes o en 2 meses, y Ujú. también me gusta bastante. Ujú. Estoy de acuerdo aún así, y hay cosas con las que estoy en desacuerdo con Jope, igual más cosas que la mayoría, y mucha gente que hay mucho de lo que Rothbard llamaba Jopefobia. No sé si estás de acuerdo y si crees que parte del odio a Jope es parte injustificado, ¿no? Que dices, esto Sí, tiene que sí. tener de la persona y ya lo aceptas. No, a ver, sí que hay muchas razones por las que Jope es criticado que no son ciertas. Por ejemplo, ahora creo que no tanto, pero hace 2 años o tres, la crítica de que Jope era monarquista era bastante habitual. Y yo decía, vamos a ver, Jope defiende la monarquía comparativamente. O sea, dice que la monarquía es mejor que la democracia, no que sea un modelo ideal. Es más, él dice muchas veces que él no es monárquico, sino que simplemente ve que es mejor. Luego, es verdad que en tema, yo creo que es que Jope es muy bueno en filosofía, y sobre todo en filosofía política. En tema de economía creo que se caga un poco encima. O sea, por ejemplo, en teoría monetaria, yo no tengo una posición clara si en torno a 100% o fraccionaria, pero creo que sus argumentos son flojos. O sea, no creo que elabore bien lo que dice. Creo que Hulsmann lo elabora bastante mejor. Em, y luego, sobre el tema de las fronteras privadas y de la remoción física, creo que ha sido lo que más se le ha tomado así mal, porque él, por ejemplo, defiende que se debe o que se puede deber discriminar, pero no en el sentido de te pego una paliza, sino en el sentido de, por ejemplo, tenemos un barrio de católicos, tú eres lo que sea, no queremos que entres, no entras, pero no creo que eso sea malo, vaya, simplemente elegir con quién te juntas.
Entonces sí creo que muchas de las cosas... No, no, sí. No, eso, que creo que muchas de las cosas que se le critican son un poco, no falsas, pero hombres de paja, que se toman en base a cómo lo quieren ellos leer. Pero bueno, sí, eso pasa con todos. Sí, iba a sacar lo de la frase esa, ¿no? Lo de que mucha gente lo traduce como será removido físicamente, será apartado físicamente, cuando Rothbard ya ha aclarado en varias entrevistas que ahí es un adverbio, no un verbo. Lo que busca decir es, no, no, tiene que estar físicamente apartado, pero no está hablando de la acción de, no, no, le tienes que echar, sino que esperas Claro, que el otro ya vaya a estar fuera, no vaya a estar ahí, que claro, es claro. una frase que depende de cómo se entienda, pues a mí me gusta y la mala interpretación de la frase da pie a muchos memes que los Sí, hay y dices, bueno, vale, me río porque hay memes muy bien hechos criticando aunque sí. tenga la razón, pero no, mucha gente no entiende bien esa frase. Ujú. Y entonces mencionas a Jope, muy bien, me parece muy interesante. Y algún otro recurso que te ayudara también a dar el paso, aparte de la lectura, o tú principalmente De aprendes hecho, de es esto? curioso porque yo hasta hace 2 años, creo, no me consideraba listo para leer. O sea, quiero decirte, por ejemplo, me pasó que empecé a leerme una antología de filosofía o de historia de la filosofía, y en las primeras 5 páginas, cada nombre que salía de un filósofo decía, no sé quién es, lo buscaba en la Wikipedia, aunque sea para tener un poco de contexto, lo buscaba, y luego seguía leyendo. Y claro, el leerme una página tardaba 15 minutos. Entonces dije, joder, no puedo leer así. Y luego ya lo que aprendí es que yo hoy por hoy sigo leyendo y muchos autores tampoco sé quiénes son, pero no, ya no voy tan lento, ¿sabes? Ya digo, vale, ya pues sabré en algún momento quién es o quién deja de ser o qué dice, porque si no es perder el tiempo. O sea, no puedes saber de todo en todas las materias y no puedes saber quién es cada persona y qué es cada tema y qué es todo. Entonces, es un poco un poco ser selectivo en base a qué quieres saber y qué no quieres saber. Pero sí, yo hace tiempo era todo con vídeos, o con algún resumen, un paper cortito, pero libros como tal empecé hace un par de años. Y sí que, desde que empecé, sí que llevo un ritmo. Lo que me llama la atención es que a pesar de haberte preguntado por el libertarismo, por el tema de ideas, sobre todo filosofía política, todos los nombres que me has dado, los que hemos hablado hasta ahora, son economistas austriacos. No sé si es una coincidencia, si no, si es que te gusta especialmente la economía austriaca, ¿qué relación hay ahí? ¿Se ha cortado, creo? Dime, dime. No, que los nombres que has mencionado hasta ahora, dentro de tus ideas, los que han ayudado a formar tus ideas, son todos economistas austriacos. No sé si hay algo que tiene algo que ver ahí, hay alguna razón por la que es así, si es que te gusta especialmente la economía austriaca o qué. Sí, a ver, también es que me gusta especialmente, pero yo siempre he pensado que para defender unas ideas primero tengo que conocerlas bien, mis ideas a fondo, y también las ideas que critico. O sea, por ejemplo, yo principalmente últimamente leo sobre economía austríaca y filosofía y aparte sobre marxismo. Porque sobre economía mainstream, o sea, no hay como tal contenido ideológico, creo, o sea, es todo contenido teórico y en base a eso fundamentan sus postulados ideológicos, entonces tampoco creo que haya mucho que leer al respecto. Entonces leo sobre eso. Pero como en su momento empecé con filosofía austríaca y con economía austríaca, pues es a lo que me intento ceñir. De hecho, creo que no todos mis libros, pero el 80% que tengo en físico son del tema ese. Así que sí, la mayoría es de ese tema. Has dicho, si lo he entendido bien, que la economía mainstream no es tan ideológica, ¿no? Y que utiliza la misma economía, las conclusiones de la economía, para justificar su ideología, algo así has dicho. Sí, yo no creo que tengan un corpus teórico. O sea, No, pero lo que mm, yo te diría es que ellos, los economistas, sí que tienen su ideología previa y esto sin querer les influye a decidir sí, sí, sí. cómo exponer los resultados, qué no utilizar, qué no. Es decir, no tengo tan claro que dará la apariencia de que utilizan la economía para justificar su ideología, pero que a veces utilizan su Sí, ideología sí. para justificar, para buscar los resultados que mejor les conviene y Sí, luego sí, eso, justificar lo que tenían de antemano. eso sin duda, pero a lo que me refiero es que yo, al menos la mayoría de economistas con los que he hablado, tipo mainstream, keynesianos, neokeynesianos o lo que sea, tú a la mayoría les preguntas por qué defienden su método, o sea, el método positivista, y no saben darte una respuesta, es porque es lo que les han enseñado y punto. O Ujú, por qué defienden que el Estado debe gestionar esto y tampoco les saben responder. Te ponen el típico argumento de no es que es lo más eficiente o es que si no falla de mercado o lo que sea, ujú. pero no tienen como tal un corpus, al menos la gran mayoría. Luego habrá algunos que sí que tengan su lectura de fondo. Pero digamos, los economistas de a pie, los que no se dedican en su día a día a leer del tema,
La mayoría es sin ningún tipo de trasfondo, es porque es lo que saben y ya está. Ujú. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de la economía austriaca? Eh, yo en lo que más me he centrado desde que estoy es el tema metodológico, creo que es y, aparte la teoría del ciclo. Creo que no sé si fueron los primeros en ver de ese modo, o sea, que el problema estaba en la manipulación monetaria. Creo que a lo mejor la escuela de Salamanca también pudo tener algo que ver en sus inicios, pero bueno, creo que fueron los primeros que lo hicieron de manera sistemática. Y, por ejemplo, el paper de Bauhaus, de la ilustración empírica, creo que es de Bauhaus, que a mí me parece buenísimo. Y me lo leí hace ya tiempo y de vez en cuando siempre pues me lo vuelvo a leer. O sea, que es eso, es teoría del ciclo y es metodología. ¿Qué paper es, perdona? Se llama, creo que, una ilustración empírica de la teoría austríaca del ciclo económico del caso de Estados Unidos desde 1929 hasta 1980, creo, algo así. No, Es no un lo paper conozco. de Bauhaus. Si quieres, algo te lo mando. Vale, tendré que echar un ojo, no lo conocía. Sí, pero es eso. Tú llega un momento en el que te convences de todas estas ideas, ¿no? Y hay un Ujú. momento en el que dices, voy a empezar a hablar de esto en Instagram. Voy a dedicar mi tiempo Sí, libre a leerme artículos, a leerme libros y a resumirlo. ¿Por qué? sí. ¿Por qué das ese paso? Em, Principalmente es porque, a ver, esto igual queda feo, porque suena un poco arrogante, pero es porque veía que la gente que lo hacía en Instagram al menos y en YouTube también lo hace muy mal. O sea, en YouTube, los canales que conozco, que conocí en su momento eran Libertad de lo que surja, el tío este, el Víctor, el Steel Wolverine y un par más. Tampoco había demasiados en su momento. Y me parecían y me sigue pareciendo que lo hacen muy mal. O sea, está muy bien si quieres empezar, como vídeo de introducción está muy bien, pero que sigan así en su día a día, no lo sé, es gente que busca contenido, que tampoco está mal, pero bueno. También es que a mí lo que es em, hacer las cosas muy simples para que a la gente le guste y convencerlo sin argumentos como tal no me parece bien. O sea, no quiero tener borregos que me sigan por mis ideas sin saber lo que son realmente. Prefiero tener pocos que sepan de lo que hablan a muchos que digan, sí, sí, sí. Entonces dije, vale, no me gusta lo que hacen, a ver si lo puedo hacer yo mejor. Y bueno, ahí estamos intentándolo. Ujú. Muy bien. ¿Y dónde estás? ¿En qué redes sociales estás? A ver, yo empecé en Instagram y luego Ujú. empecé a hacer entrevistas y las subía a Instagram y a YouTube. Lo que pasa es que últimamente, por temas de tiempo y también un poco de ganas, no estoy haciendo entrevistas. De hecho, le hice una a Óscar Carreiro hace más de un año, creo yo, o casi un año, y aún no la he subido. O sea, está ahí en bruto y me falta subirla. Que ya lo hablé con él en su momento en el Molinari, pero bueno, A tampoco mí hay hiciste mucho problema. una, hablamos por Discord, me suena, hace cosa de un año. Sí, sí. ¿Tú diste una charla en Discord? No me acuerdo de qué tema fue, si te digo la Metodología. verdad. ¿De qué? Metodología. Es verdad. Sí, sí, porque tenía un club de lectura. Lo que pasa es que, a ver, muchos proyectos, al final, yo lo que he aprendido es que lo que no dependa únicamente de mí, al final, casi que mejor no hacerlo. Porque, Ujú. por ejemplo, yo la cuenta que iba a hacer la iba a hacer con un amigo. Pero ese amigo al final, pues me iba poniendo largas, de no, es que esto me gusta así, esto así. Y dije, mira, para estar poniéndonos de acuerdo en todo, voy yo a mi bola y ya está. Y que sea lo que tenga que ser. Y con el club de lectura que hice, que lo hice por Discord, me pasó un poco lo mismo. Que yo ponía libros para leer, cortos y muy sencillos, y pues luego los comentábamos. Y, a ver, creo que había bastante gente. En el primer día hubo 50, no, 50 no, 40 personas, creo. O sea, Me acuerdo que había mucha gente, ¿eh? por eso, o sea, que de gente no iba mal, pero el 90% era yo dando un monólogo y comentando el libro. Ujú, Y para eso, si quiero, hago un vídeo, no hago un círculo de lectura o un directo, ¿sabes? ujú. Entonces, creo que no era tampoco apropiado. Y lo dejo un poco. Entiendo. Nosotros tenemos un club de lectura en la UFM que coordino yo Sí. y estoy no manejamos los números, pero bueno, por lo menos Claro, no, no, sí. va bien. Yo si fuera de Madrid, iría, o sea, pero como soy de Elche no me rendaría un tren de 5 horas Bueno, si quieres a Madrid. venirte a algún, yo te paso ahora los libros que vamos a leer, si quieres venirte a hablar algún día, pues dices, oye, Claro, sí, a ver, si un día puedo y lo tengo libre, sí, claro, ahí sí, sí, ahí sin problema. hay gente que viene un día, ¿sabes? Y Claro, claro. y dice, oye, mira, pues este día estoy por Madrid, me Ah, paso. claro, sí, sí. Eso sí que Adelante. puede estar bien. Entonces, tú viste que había un hueco en el mercado y dijiste, yo creo que lo puedo hacer mejor, adelante. Y crees Sí, que, no sé si decirte que lo estás haciendo mejor, pero ¿crees que estás encontrando tu nicho de mercado? sí, yo creo que mi nicho
lo tengo, no es muy grande, o sea, no es que sea conocido, ni muchísimo menos, Pero pero tampoco sí, era y tu lo objetivo, ¿no? no, que va, además, yo siempre he dicho, o sea, tengo amigos que empezaron como yo y que hoy por hoy tienen más de 100.000 seguidores porque buscan contenido que es de compartir fácil, de like fácil, y siempre me han dicho que yo, si quiero, llego a los 100.000 en un año. Y Mm. además ellos están dispuestos a hacerme colaboraciones, de subir cosas juntos. O sea, que yo sé que si quisiera podría, pero es que es eso, prefiero hacer un contenido con el que yo esté contento personalmente que hacer un contenido fácil. O sea, yo si quiero subo 5 frases de Rothbard y ese Ujú. post te va a compartir mucho mejor que un por qué Keynes estaba equivocado y que sea pues, un tostón. Que de hecho por eso me abrí el Substack. Porque para empezar en Instagram tienes limitación de lo que puedes escribir, o sea, son 10 imágenes, no puedes hacer más. Y la gente en Instagram no lee. O sea, la gente que tiene Instagram por lo general no lo tiene para leer, lo tiene para pues, subir fotos, ver culos y poco más. Sí, no, Entonces dije, estoy completamente de acuerdo en que en la diferencia entre el usuario medio de Twitter y de Instagram. En Twitter no necesariamente puedes estar y no publicar nada, pero que de normal quien está en Twitter le gusta más leer y escribir que quien está en Insta, pero simplemente por la forma sí, de las redes. Yo, por ejemplo, la manera claro, claro. que divulgo es muy diferente en Instagram que en Twitter. De hecho, en Instagram pocas veces hago algo, sino casi todos son enlaces a otras redes sociales que el que Sí, tiene interés irá y el que no, pues lo verá y dirá, mira, claro. no es culo, paso. Sí, sí. Yo empecé en Instagram porque vi un par de cuentas que ya estaban haciendo cosas en su momento y Ujú, me gustaron y un poco como de influencia empecé. Y de lo que más orgulloso estoy, creo, es de que mucha gente me ha hablado de tipo, mira, he visto tu cuenta, te sigo hace un año o dos, me ujú, gusta lo que haces y yo también lo estoy probando a ver qué tal me sale y me mandan sus cuentas y hay gente que hoy por hoy incluso tiene más seguidores que yo. O ujú. sea que en ese sentido sí que estoy contento porque es gente que yo es más, porque yo en su momento, claro, cuando tenía menos de mil seguidores, más o menos me acordaba de toda la gente que me seguía. O sea, tampoco es tanta gente, de la gente que te habla, te acuerdas. Entonces, ver el cambio de gente que me pregunta de, oye, ¿qué libro me recomiendas? O cosas así, que es muy típico. A ver que esa gente empieza a divulgar y ayudar a otra gente es algo que a mí por lo menos me hace sentir bastante contento. O sea, es como ver que la gente evoluciona, crece y que el momento también se aprovecha de eso. Ahora mismo en Substack solo tienes 6 artículos, ¿no? Sí, Algo así, sí, estoy viendo. Uno de ellos es contra el contrato social. Si nos pudieras sí. explicar por qué estás contra el contrato social. A ver, por varios motivos, que es más, lo pongo en el artículo, tampoco lo elaboré mucho. Ujú, Pero, a ver, el primero es porque no creo que, por ejemplo, que tus antepasados estuvieran dispuestos a aceptar un poder político o una autoridad, no creo que eso te obligue a ti a aceptarla. O sea, por ejemplo, si tu padre era muy inteligente, eso no va a hacer que tú seas muy inteligente. Si tu padre tiene deudas, sí que tú las puedes llegar a heredar si, por ejemplo, en el contrato no estaba estipulado lo contrario. ujú, Pero, sin embargo, con temas que no sean materiales o escasos, o sea, lo que es la propiedad viene de la escasez y tú no puedes vender o ceder la propiedad de tu cuerpo con algo que no es escaso, que es que tu padre o tu abuelo o tu bisabuelo o quien fuera supuestamente dijera que sí. Pero aunque fuera así, o sea, aunque se pudiera hacer de ese modo, el Estado no nace de un contrato, o sea, no nace de que la gente diga, no, mira, nos estamos matando, vamos a llegar a un acuerdo de que hay un tío que manda y punto, no. El Estado, ha habido teorías principales de cómo surge. Una es la de Oppenheimer y Charles Tilly, que es pues, mediante la guerra y, bueno, se invaden entre pueblos, al final uno somete al otro y mediante el tiempo pues se van acostumbrando a esa dominación, se acostumbran y pues, bueno, se quedan así. Y la otra es mediante élites naturales, que hay gente que pues, es más carismática o más inteligente o más lo que sea que otra gente y se cae imponiendo de manera natural. Y al final ese poder lo van heredando y se forma un estado. ujú. Ninguna de esas teorías implica un contrato social. Todas implican o bien la dominación o bien la dominación más pasiva, pero todas implican que ha habido ahí un acto de te impongo que voy a ser yo quien mande. Entonces, yo creo que mm, la idea en sí misma no se sustenta, pero aunque lo hiciera, tampoco sería realista con la historia. O sea, que no. A ver, y todo esto, yo no soy experto en historia. O sea, igual hay un caso en el que sí que es así, pero que yo de momento tampoco lo conozco. Sobre esta segunda teoría, yo Ujú. querría haber escrito, a ver si pronto escribo sobre ella, porque en el en la última conferencia, en el último encuentro del Círculo de Molinari,
que tú estás ahí, yo hablé sobre sociedades anárquicas a lo largo de la historia. Y una cosa que te das cuenta es que sí, muchas de ellas terminaron convirtiéndose en Estado, pero lo hicieron no necesariamente mediante el expolio de los más fuertes hacia los más necesitados, los Sí. más pobres, sino a veces era los que tenían mayores habilidades en algo, los que eran mejores cazando, los que eran mejores, los mejores chamanes, los mejores X o Y, los que tenían una información y una ventaja comparativa en algún campo respecto al otro, siendo ese campo uno especialmente útil para su convivencia, para su manera de vivir, que muchos de estos iban imponiéndose, pasando de, como tú decías, enseñando a sus hijos, especializándose, luego con una especialización en lo que hacían, que les hacía muchísimo mejor que el resto, les hacía necesarios y eso al final les hacía poder llegar a convertirse en jefes de estados, que es algo, Ujú. que ahora que has dicho antes que estabas estudiando el marxismo, es algo que va bastante en contra de la teoría del surgimiento del Estado de Marx y todo aquello de la apropiación original que se hace a través de la guerra, que son los burgueses, bueno, los primeros capitalistas, los que se hacen con este capital y este poder porque expropian medios de producción de los otros, que te das cuenta que muchas veces, ni mucho menos, no es ni siquiera, no ha tenido que haber surgido violencia en un momento antes de que surja violencia con el inicio del Estado. Es decir, perfectamente puede ser un proceso que se va dando y que hay un momento en el que sí, a partir de ahí se inicia violencia, pero no necesariamente antes. Claro, Entonces, claro, sí. me parece muy interesante cómo la antropología de las sociedades anárquicas te demuestra que hay veces que lo que te decía Marx no se Sí, daba, que es una sí, teoría que puede funcionar en algunos casos, claro. pero mucho menos explica el surgimiento de todos los estados. Sí. Aunque yo tengo que decir que, por ejemplo, aquí en la teoría de las élites, a mí sí que me recuerda mucho al marxismo, porque hay por ejemplo, ellos cuando explican cómo surge la propiedad, lo que dicen es que, pues, al principio en la comunidad humana, en la primitiva, no había propiedad. O sea, tú te ocupabas de cazar, tú de una cosa, tú de otra, pero como éramos sedentarios, pues no había, tú no tenías nada. Tú cazabas y te lo comías, o tú hacías algo y lo usabas. Pero que conforme ya nos vamos haciendo nómadas y nos vamos estableciendo en tribus, pues hay gente a la que se le da mejor pues, cuidar de los pollos, llevar los cultivos, y pues se les establece que pues, son los que se encargan de eso. Y que luego esa gente se lo enseña a su hijo lo hace mejor, su hijo se lo enseña a su hijo, y así poco a poco es como se establece la propiedad. No porque se haya elegido así, sino porque pues ellos lo ven como como usurpar lo que era de todos para el beneficio propio. Yo no lo veo así porque, primero, si ellos eligieron que eso ibas a ser tuyo, que tú te ibas a ocupar de gestionarlo, si tú consideras que tu hijo lo va a hacer mejor, no veo ningún problema. Y luego que si efectivamente lo hacen mejor porque llevan toda la vida aprendiendo de cómo se va a hacer mejor, pues tampoco veo ningún problema. Pero bueno, sí que veo similitudes en cuanto a que el Estado, según la teoría de las élites, surgiría de manera parecida. Gente que a priori se le daría mejor o que tendría más información o lo que sea para llevar o para dirigir a la sociedad, luego se lo enseña a sus hijos y así, y poquito a poco se va legitimando. Entonces sí que los veo similares. O sea, a mí el marxismo en general me parece que está muy equivocado en casi todo, pero sí que tiene ciertos puntos que considero que son muy salvables y que debemos adoptar. O sea, como en general en casi todas las ideas hay puntos que son salvables y que podemos adoptar. Entonces, vaya, yo creo que ahí sí que es algo que se puede implementar más o menos. Sí, dos preguntas paralelas antes de volver al tema de tus artículos. Lo primero, Sí. ¿has leído El antimarx de Rayo? No, aún no, no. Me No, lo tiene que dejar un amigo, pero aún no. muy bien, deberías, deberías. Y lo segundo, Sí. ahora que estás comentando esto, se me ha ocurrido preguntarte, ¿qué es lo último que has cambiado de opinión? Uf, pues no sabría decirte. Es que yo siempre tengo mis teorías internas, ¿sabes? ¿Mm? Em, por ejemplo, de lo que me acuerdo, yo siempre he defendido, porque a mí siempre me ha gustado mucho Kant. Pero últimamente, con debates con Adrián, el chico este, el Molinari, que él Ujú. es aristotélico, siempre debatimos sobre si Mises fue o no kantiano, que sobre esto entraremos más adelante. Y yo, dado de lo que estaba 100% convencido hace a lo mejor 6 meses o un año, ahora últimamente tengo mis dudillas y sí que me veo capaz de aceptar lo contrario. Entonces, no sé si eso cuenta, pero vaya, creo que es lo más reciente. Entiendo, entiendo. Eh, vale, pues otro artículo del que hablas es sobre la discriminación positiva. Sí. ¿Qué tienes que decir sobre la discriminación positiva? ¿Te parece bien, mal? ¿Qué pasa ahí? No me parece bien. A ver, el libro es básicamente un resumen, perdón, el artículo es un resumen del libro de Thomas Sowell, que se llama Ujú. así, se llama La discriminación positiva en el mundo.
Y yo fue un libro que me leí un poco medio obligado, porque dije, mira, es Thomas Sowell, es reconocido entre los austríacos, me lo voy a leer. Y no tenía muchas expectativas. Cuando me lo empecé a leer, he de decir que me gustó muchísimo y lo recomiendo mucho, porque es un tema sobre el cual oímos hablar mucho, o sea, por ahí con el tema del feminismo aquí en España, Ujú, pero que tampoco indagamos más allá, es como que vale, está mal y punto. Pero ujú, Sowell lo que hace es que en diferentes países, creo que es Sri Lanka, Malasia, Nigeria y un par más, estudia cómo surge y los efectos que tiene. Y por ejemplo, a mí el caso de Sri Lanka, que fue el que toqué más en el artículo, fue el que más me jodió, que más tuve que parar. Yo estaba leyendo y en algún momento paraba de leer, como que lo asimilaba y seguía leyendo, porque te cuenta cosas que son bastante duras. En el caso de Sri Lanka era pues, un país multiétnico, había principalmente dos etnias, creo que eran los tamales y los... eran dos etnias y había buena convivencia. Pero entonces una de las etnias pues tenía menos participación en trabajos buenos, como ingenierías y demás, por temas culturales, y pues un político dijo, vale, quiero conseguir votos, la mejor manera para conseguir votos es hacer creer a esta gente que son víctimas. ujú, Empezó a hacer eso, tampoco sin mucha malicia, solo por conseguir votos, pero eso creó un movimiento de gente que estaba indignada de que fuera así. Y a consecuencia de eso, con los años llegó a haber una guerra civil, que creo que sigue en pie hoy, o con grupos terroristas, llevan ya 50 años en guerra, o si acabaron hace poco, y te cuentan cosas que hicieron entre tribus, que son bastante... por ejemplo, cuenta el caso de una mujer que iba en un autobús, pararon el autobús, la mujer estaba embarazada y le sacaron al chiquillo con una cesárea eh, hecha por ellos mismos, y estaba embarazada igual 7 meses, o sea, son cosas que son duras y que pasan porque los políticos quieren conseguir votos. O sea, al final el político lo que quiere son votos y punto. Le importa poco cómo los consiga. Y si creen que lo mejor para hacerlo es cargarse la sociedad o crear disturbios o crear conflictos, lo van a hacer. ujú. Creo que es un ejemplo bastante claro, vaya. Sí, sí, ya veo. Sí, yo ese libro, no sé si me he leído bastante de Sowell, ese libro creo que no, pero habla, luego tiene artículos sobre el tema, o sea que también más o menos Mm. tenía un poco claro. Ahora que mencionas a Sowell, antes de volver al último artículo sobre el que te quiero preguntar, ¿cuál es tu economista y filósofo no austriaco favorito? A ver, de economista no austríaco, Galbraith creo que no se considera austríaco, ¿verdad? O sea, juraría que no. No, no. Bueno, pues Galbraith, que de hecho me compré a mi novia hace poco un libro suyo, lo tengo por ahí, y de filósofo no austríaco, te diría que Kant. O sea, es el que más me ha gustado desde que empecé a estudiar filosofía y no es austríaco, vaya, es mucho anterior. Entonces, Kant, con bastante diferencia. Otra pregunta que se me acaba de ocurrir antes de que se me olvide. ¿Qué opinas de una Bloomberg? De Ted A ver, el tío, en lo que es sus ideas, no es coherente. O sea, tú te lees el manifiesto o algún libro o algún artículo suyo y el tío se nota que, a ver, algo le pasaba en la cabecita. Aparte de eso, a ver, es entretenido de leer. Tiene algunos puntos que sí que son bastante salvables, pero en general, teóricamente, no se sostiene. Ujú. Ahora bien, en cuanto a lo que es su praxis de mandar cartitas con sorpresa, me habría gustado más si lo hiciera de manera más selectiva. O Ujú. sea, que lo hiciera con gente que a priori no tiene nada que ver, o sea, que lo mandara a un avión, digo, pues mira, a ver, esa gente, la pobre, no ha hecho nada, tampoco se lo merece. Pero mira, si yo tampoco sé si puedo tocar esto aquí, pero si hubiera sido algún político tampoco me habría quejado No, si hubiera dado la cartita. yo no sé si lo he dicho en Twitter o dónde, o en la vida real no sé dónde lo he dicho, pero yo también digo que si hubiera hecho una selección, yo hubiera apuntado y afinado un poco mejor y solo Claro, hubiera hecho pagar a políticos que al fin de cuentas son los culpables. claro, claro. Me ha parecido, Sí, sí, no me ha parecido mal, ¿eh? sí, Em, sí. pero bueno, eso ya, cada uno. Claro, o sea, A mí cada quien. hay una cosa que dice que creo que tiene mucha razón, que es cuando se compara a sí mismo con George Bush, dice, bueno, pero es que mira, al final la diferencia es la cantidad, ¿no? Cuando Sí, matas a gente por las centenas, pues no pasa nada porque lo justificas como que eres parte del Estado y lo hace el Estado y ya está. Si lo hago yo, ya soy en el ojo de mira, ¿no? Soy el gran culpable sí, y creo que ahí tiene bastante razón. sí, sí. Que de hecho creo que será el punto principal de que lo hiciera. O sea, creo que es más, tú te lees, no recuerdo ahora mismo la cita, pero creo que
él llegó a decir que lo hacía para mostrar a la gente que eh, justo eso, que si tú o si tú hacías actos de violencia estaba mal, pero si lo hacía el Estado con su justificación más o menos pocha, ahí estaba bien. O sea, si un policía te pisa el cuello está bien, si lo haces tú está mal. Entonces, sí que veo que ahí, en ese sentido, tiene su punto de ver pues, esa razón, pero creo que hay maneras más coherentes de hacerlo, como eso, No, hacerlo en político. totalmente, totalmente. O sea, yo no intento Claro, justificarlo, claro, mucho menos, pero sí que es verdad que tiene una razón que gente que no se quejaría cuando es George Bush el que se pone a tirar bombas y a destrozar países y a efectivamente. causar inestabilidad en Oriente Medio y en Joder, países esto, donde no se ha perdido no, nada, así, sí, dime. que cuando eso lo hace George Bush no pasa nada, ¿no? Pero si lo hace él ya es un Claro, problema. claro. Yo creo que tiene bastante razón. Bueno, de vuelta a tus artículos. Hoy creo, Sí, o sí. recientemente has publicado uno que se llama Consejos de un esquizofrénico. ¿Qué nos cuentas en Vale. este artículo? A ver, antes de nada, el título es simplemente porque, bueno, entre los austríacos está mucho la coña de que somos autistas y esquizos. Entonces, no sabía qué nombre ponerme a susta, que dije, mira, Economía y ética de la esquizofrenia, que hace referencia a un libro de Hoppe, y de paso, pues mira, esquizofrenia. Y entonces, el título es por eso, vaya, no es que tenga ningún tipo de enfermedad mental, creo. El caso, básicamente, lo pongo en el artículo. Mucha gente en Instagram o por WhatsApp o por lo que sea me pregunta, oye, ¿tú cómo lo haces para leer tanto? ¿O cómo lo haces para leer de este tema? ¿O qué libros me recomiendas para empezar? Entonces dije, mira, a partir de ahora, cada vez que alguien me pregunte algo, en lugar de responderle, hago un artículo, copio el enlace y se lo pego. O sea, por el motivo que hiciste el artículo de por qué no voto, Justo un te iba poco a también. decir, tengo Entonces, esa filosofía también de lo que estoy cansado de responder para artículo. Una de ellas es la de por qué no efectivamente. reciclo, porque Y llevo años. ese artículo sí, sí. No, sí, no, ese artículo me lo leí cuando me dejé Substack y se lo mandé a mi madre a ver si para de reciclar, pero no hay suerte. Yo ya te digo, yo no reciclo desde hace años y quería ordenar las ideas, explicar el porqué y tenerlo Mm. ya en escrito para la próxima vez que alguien me diga, uy, ¿cómo que no reciclas? Porque a veces la gente se sorprende, pero yo digo, yo es que no sé lo que no. O sea, yo no pienso, no sé, tengo varios contenedores, varias bolsas, la primera que pillo con lo que sea que tengo en la mano, es que no. Claro, Entonces, la claro, gente se claro, sí, sí. sorprende y digo, bueno, pues que me parece más lógico del mundo. Entonces decidí escribir el artículo para no tener que responder más, pero sí que es verdad Claro, que igual me quedó un poco largo y no queda claro del todo. sí. Así que quedo diciendo, No, pero yo creo que es un tema que sí que da para escribir un artículo así largo. Aunque tampoco es tan largo, o sea, creo que sale en 20 minutos, según pone en Substack. O sea, tampoco es tan, son, tan largo. son 6-7 páginas de Word. Por eso, vale, vale. Pero eso, Mejor bueno, que- sobre los consejos que puse. Ujú. Bueno, lo primero que pongo o lo primero que puse fueron tipo libros que recomiendo. Los dividí para empezar, para gente que más o menos sepa un poquillo ya los que considero yo más avanzados. Creo que puse a lo mejor 7 u 8 en cada categoría. Y si en algún momento me leo alguno que me guste más, pues también lo pondré sin ningún problema. Luego puse algunos consejos, tampoco demasiados, que yo sigo, sobre todo para organizarme. El primero que puse es que mucha gente me pregunta si es recomendable o no leer a la vez varios libros. Y yo creo que sí, si eres capaz de llevarlo. Yo, por ejemplo, siempre que me leo un libro largo, tipo, qué sé yo, me leo el de Dinero de Huerta de Soto, Ujú. que te lo lees en varios días o incluso en varias semanas, pues me pillo libros cortitos de a lo mejor 100, 115 o 115 páginas y me lo voy leyendo entre medias para no saturarme mucho. Porque igual hay días que digo, vale, quiero leer, pero no me apetece leerme este libro. Entonces tengo otras opciones para ir leyendo y tampoco perder el tiempo. Pero hay gente a la que no le gusta esto. Hay gente que ya, si no se acaba un libro, no es capaz de ponerse con otro. Entonces, depende un poco. Sí, sí. Yo sí que estoy un poco condicionado a buscar la satisfacción que me produce la idea de terminar un libro. Entonces, Yo no también. puedo estar con un libro largo sin estar leyendo otros porque es una tontería. Y yo sé que soy víctima de un sesgo, pero me gusta la sensación de terminar, ¿no? Entonces, para continuar Sí, motivando, sí. necesito continuar También, también. libros. Sí, sí. Yo más, lo pongo luego, pero también recomiendo que la gente se registre de alguna manera lo que va leyendo. Yo, por ejemplo, tengo un Excel con tipo el título, el autor, si es libro, si es paper, la cantidad de páginas que tiene y todo. Y esto es simplemente, imagino que por ego o algo así, pero luego me hago un recuento de pues la cantidad de páginas que llevo leída en un tiempo, los libros que me he leído en X tiempo, y así como que me motivo, tipo de, vale, esta semana me he leído 5 libros, a ver si puedo mejorar.
Ujú. Y Yo para aparte eso también, pues, tengo ¿mm? Goodreads, no sé si conoces la aplicación, que me Sí, lo pero hice. a mí por apps no me gusta tanto. O sea, a mí me gusta que, para ese tipo de cosas, me gusta que sea más personal, ¿sabes? Algo mío y hasta tampoco quiero compartirlo. Bueno, te puedes hacer una cuenta sin amigos, sin nada, nadie lo Ya, tiene. también, sí, sí. Que Bueno, se luego para compartirlo en Instagram. Sí, sí. O sea, a mí me gusta porque todo ese trabajo que me gusta tenerlo y Sí, verlo, yo no lo haría personalmente. Porque me lo hace claro. la app, le pongo el libro y me dice cuántas páginas he leído a lo largo del año, cuántos libros, todo eso. Me parece Ah, interesante. Sobre todo porque mi objetivo de cada año siempre es leer tanto como el año anterior. Y el año pasado no lo cumplí. Este año, claro, en comparación con el pasado, sí que lo voy a cumplir, pero el año pasado, mira, fallé en mi propósito del claro, año. claro. Pero Claro, bueno, pero tipo, si un año lees menos, ¿sigues con ese récord o con el año pico? no, no, con el año anterior. No, 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 Ah, siempre vale, leer más que el año anterior. El año pasado fallé, pues este año lo tengo más fácil. En un par de años lo tendré más difícil si sigo claro, aumentando. Entonces, claro. una de las cosas de las que te gusta hablar también es de los debates dentro del libertarismo, ¿no? Que hay ciertos debates abiertos y a ti, bueno, pues te gusta dar tu idea sobre ellos o qué piensas. Uno de Sí, los que hablabas antes era si Mises era kantiano. ¿Dónde está sí. el debate ahí y cuáles son las dos posturas? A ver, el debate está en que Mises, en sus libros, la terminología que usa es claramente kantiana. O sea, Mises habla, pues, además, creo que en la acción humana, en el capítulo 1, dice tal cual cosa en sí y cosa aparente, que sería el número y el fenómeno según Kant, y su vocabulario es kantiano. Ujú, Ahora bien, lo que señala Gordon en su libro de, ¿cómo se llama en español? Los orígenes filosóficos de la escuela austríaca, él ujú, lo que dice es que, por ejemplo, Rothbard fue claramente partidario de la filosofía de Aristóteles. Bueno, y él mismo lo dice. Y por eso fundamenta su teoría de los derechos naturales. Pero Mises no está tan claro, porque su manera de hablar es kantiana, pero lo que expresa no es kantiano. Esto es un poco, a lo mejor, complejo, pero bueno, básicamente Kant lo que dice es que está el número y el fenómeno. El fenómeno es lo que tú ves, por ejemplo, yo veo pues, esta bolsa de chocobombs, ujú, pero el número es lo que es la cosa en sí, lo que sería la esencia. Pues Kant lo que viene a decir es que no hay manera de conocer el númeno. O sea, tú ujú, puedes ver el fenómeno, pero no el númeno. Mises, en su obra, lo que dice es que esto es cierto, pero que con las categorías de acción, que hace un cambio, no voy a explicarlo aquí, pero bueno, con las categorías de acción sí que estableces un puente entre tu mente y el mundo, que sería la acción. Tú al actuar haces como una especie de puente material entre ambas cosas y sí que lo puedes establecer. Y a mí me han argumentado de manera bastante coherente que eso Kant jamás lo habría podido aceptar. O sea, Kant jamás podría haber dicho que sí, que número y fenómeno pueden ser conocidos y que eso ya hace que Mises no pueda ser kantiano. ujú, Entonces yo de momento a lo que he llegado es que tenemos un punto en acuerdo hasta que yo lea más, que es que Mises no fue kantiano, pero sí que tiene influencias claramente kantianas. ujú, Lo que pasa es que Hoppe en toda su obra lo que defiende es que Mises fue kantiano ujú. y bueno, él es kantiano, o sea, él sí que lo dice, él dice que él es kantiano y lo elabora también bastante bien. Entonces yo hasta que no llegue a un punto así más o menos claro y hasta que no lea más, tampoco me atrevo a posicionarme. En Rothbard puede ser que también dijera que Mises era kantiano. Eh, No sabría decirte porque no he leído demasiado a Rosa. Sí que lo he leído, pero tampoco demasiado. En un No te sabría artículo decir, pero donde, es posible. en un artículo donde sé que él se autodenomina, perdón, aristotélico, pero no me acuerdo qué dice de Mises. Lo tendría que releer porque estaba pensando, igual es algo tan sencillo como pensar, si Rothbard, con quien seguro que había hablado de estos temas, reconocía a Mises como kantianos, probable que Mises se reconociera a sí mismo como tal. Que luego puede que se equivocara, ¿no? Puede decir, pues yo soy kantiano y puede que yo Ya, es, me es equivoque un posible. poco en que entiendo como kantiano y que yo no estoy representando fielmente Claro, lo que opinaba Kant, perdón. claro, Entonces, sería interesante le echar un ojo. claro. A ver, el debate se acabaría tan pronto como alguien dijera, no, a mí Mises me dijo si era o no kantiano, pero no sé si es el caso. Luego también, yo con lo que respondo es, a ver, hay mucha gente que es kantiana, pero Ujú, cuyas conclusiones no se derivan de la lógica kantiana, simplemente que parten de las premisas kantianas. O sea, es como si yo, por ejemplo, fuera marxista. No ujú, tengo que ser tal cual Marx, tengo que partir de un poco de la misma base. Y luego de ahí puedo llegar a algo diferente. O sea, si yo, por ejemplo, digo que la burguesía nos explota y de ahí llego a que, por tanto, debemos convertirnos en burgueses, puedo ser marxista, pero un poco raro. Pues lo mismo con esto. Puede ser que sea kantiano, pero que luego pues, lo lleve de otra manera. Pero em, bueno, como no he leído suficiente, tampoco me posiciono. yo leí en su día
no quiero decir bastante, pero leí algo sobre teoría del valor trabajo, esto hace años, y me acuerdo que uno de los Ujú. papers que leí era de un autodenominado marxista que rechazaba, o sea, que intentaba juntar el marxismo, intentaba hacer un puente entre el marxismo y la teoría subjetiva del valor. Él mismo reconocía que la teoría, o sea, que esa parte de Marx estaba equivocada, que la teoría del valor del trabajo estaba equivocada, pero intentaba salvar el resto del marxismo con la Mm. teoría subjetiva del valor. No me acuerdo quién era, se lo pregunté a Rayos, se lo había leído y me dijo que sí, y él me dijo el nombre, y yo ahora mismo no caigo, perdón, pero quiero Sí, decir, tranquilo. que a lo mejor alguien puede decir, no, esta persona no es marxista claramente, pero él se reconocía a sí mismo como marxista. O sea que a Claro, veces los límites están un poco claro. difusos. Yo también tengo que decirte que alguien se autoperciba de una manera no creo que sea válido para, o sea, tanto en tema de género como en tema de ideas. Yo ahora mismo puedo decir que me autopercibo como marxista y no soy marxista. O sea, Y sí, también existe esa posibilidad. Pero también es claro, un poco difícil el tema de repartir carnets a veces, ¿no? ya, sí, Imagínate que es alguien que una obra de cada dos las hace siguiendo la metodología austriaca y la siguiente no. ¿Eso ya te claro, invalida ya, completamente como austriaco? O puedes decir, no, algunas obras suyas sí que lo son, aunque él no lo sea claro, ya, ya, necesariamente. Y si es una de cada 10 la que utiliza metodología claro, mainstream, pero el resto son cualquier austriaco te lo aceptaría como bueno, a veces es un poco difícil, ¿no? Por eso ah, no lo hago, la verdad, pero me gustaría idealmente, en vez de hablar del economista, hablar de las obras. Por ejemplo, un ejemplo que siempre se me viene a la cabeza es Hayek, ¿no? Yo tengo un artículo por sí, ahí explicando por qué Hayek no es austriaco. Entonces, alguien me puede señalar alguna obra de Hayek, artículo, lo que sea, y claro, yo no puedo decir que eso no es austriaco porque eso es perfectamente austriaco, pero luego también te puedo enseñar algo que no lo sea. Entonces, a veces dices, bueno, igual debería hablar más de obras, o deberíamos hablar más de obras que de, que claro, claro, de sí, sí, autores, o igual no, igual es un poco la mancha de aceite sobre un vaso de agua, que con que caiga una gota ya lo manchas todo. Entonces dices, no, ya, que con que haya una impureza ya no es sí, austriaco. Es sí, un poco ya. complicado. Yo creo que eso ya, sí, sí que es complejo encasillar a una persona en únicamente una ideología, una escuela de pensamiento, es bastante complejo, Ujú. pero sí, sí. ¿Hay algún otro debate por ahí que te resulte Sí, interesante? tengo por aquí bastantes. En el aborto, por Bueno, ejemplo, ¿te has posicionado? Si eh, yo, yo personalmente soy pro vida y Ujú, aquí sí que estoy bastante convencido de que ser pro aborto no es coherente con ser libertario, o al ujú. menos con ser libertario en base a los derechos de propiedad, pero aunque sí que estoy bastante más convencido, no es 100%, ¿sabes? No sé si es 90% tal vez, pero bueno, no es aún una convicción plena, plena, plena. Pero sí que tengo sobre todo la intuición moral de que no debo ser pro aborto. Pero bueno, esos son temas que sí que los considero más Mm. típicos de debatir. O sea, al final en los típicos debates, además creo que Agustín Laje y Gloria tuvieron un debate hace un par de años sobre el tema ese. Entonces, igual que el tema de la banca o el tema de, pues, de siminarquismo o ANCAP son temas que considero más mainstream, entonces tampoco es que tenga yo mucho que aportar. Pero, por ejemplo, en el tema del reformismo, que te lo comenté antes, sí que creo que hay mucho debate, sobre todo con el tema de Milei y del Partido Libertario, de si el reformismo es una vía coherente o no para llegar a lo mejor no al ANCAP, pero sí a lo mejor a un Estado más o menos liberal o incluso minarquista. Y yo creo que tristemente no. O sea, me encantaría decir que sí, que ojalá Milei llegue al poder y, mira, diga, el Estado a tomar por culo. Ojalá pase, pero no creo que vaya a llegar a pasar, por varios motivos. O sea, yo sobre el tema este llevo debatiendo ya un par de años, debatiendo entre comillas, ¿sabes? Con gente random de Instagram, pero bueno, no creo que sea posible básicamente porque, primero, los incentivos que tiene Milei para llegar al poder sin corromperse son bastante bajos. O sea, o de otro modo, la posibilidad de que se corrompa conforme consigue poder es muy alta y yo creo que su nivel de corrupción ya es bastante alto. Lo segundo es que dudo mucho que las élites que haya detrás del el Estado, o sea, porque si alguien cree que el Estado lo controlan los políticos y ya está muy equivocado. Dudo mucho que las élites estén dispuestas a ceder ese poder. O sea, dudo mucho que una empresa, por ejemplo, de petróleo que tiene el favor del Estado vaya a ceder eso. El, y luego el tercero es porque eh, para hacer cambios políticos no basta con una persona, tiene que haber muchísima gente, tanto en el partido como que los voten. Y en caso de que fuera posible, y en caso de que llegaran al poder, yo pregunto, a ver, si llega al poder Milei con mayoría absoluta, es que tiene mínimo a la mitad de Argentina convencida de que hay que ser libertario.
si ya tienes a tanta gente convencida, ¿para qué quieres un político? O sea, Ujú, si ya hay ujú, tanta gente que dice el Estado es malo, ujú, coño, pues que sea, o que se independicen, que tienen gente suficiente, o que ya no habrá de facto fuerza como para reprimirles. O sea, si hay gente que está dispuesta a salir a la calle a manifestarse y a no ceder, aunque sea mediante resistencia pacífica, ujú. lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que no va a llegar a ser, y aunque llegara a ser, sería inútil. O sea, no creo que llegue nunca a nada. Pero bueno, si me Y equivoco, estaré contento, vaya. sobre tu segundo punto, también no hay que menospreciar la fuerza que tienen las burocracias para evitar el cambio, ¿eh? Claro, sí, sí, también. Que Que al eso, final que eso creo la que luego. Charo funcionaria de turno te dice, no, esto se tiene que hacer así, o tú le dices, cámbialo y hazlo de esta manera, y si ella te dice, no, no avanza la cosa. O sea, es que no, Sí, no sí. hay manera de que avanza. A veces los propios funcionarios se te pueden revelar. Claro que eso creo que fue lo que comentaron Rayo y Bastos cuando el Sánchez dijo que iba a adelantar las elecciones, que uno de los motivos podía ser que tiene a mucha gente trabajando para él, tanto de funcionario como dentro del partido, y que si ve que que se pueden ir, que lo mejor es adelantarlo y ponerlos más o menos en casillas que tengan poder, aunque pierdan, Ujú, y así más o menos salvarse un poco el culo él. Podría ser algo parecido en caso de que gana Milei. Si él de verdad quiere reducir el Estado como lo quiere reducir y cargarse a gran parte de la administración pública, habrá mucha gente que se quede sin trabajo y que le va a tocar los cojones. O sea, eso es así. Y tiene que ver, en caso de que lo consiga, cómo lidia con eso. Luego hay muchos temas que también es complicado quitarlos. Por ejemplo, en Argentina imagino que las pensiones son como aquí en España. Tú las puedes quitar, pero la gente que ha contribuido tiene como mínimo derecho a lo que ha contribuido. Entonces tienes que ver cómo más o menos se lo devuelves si nadie paga las pensiones. Tienes que ver muchas otras cosas que, o sea, por mucho que nos guste decir no, ANCAP, 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 lo que es el tema de la transición tampoco es tan fácil, no es, mira, nos despertamos, no hay Estado, felicidad. Ojalá fuera así, pero no es tan sencillo. Entonces, aun en caso de que lo consiga, tiene que ver cómo lo hace para que no le toque, porque aparte tiene solo 4 años, o sea, tampoco es que tenga toda la vida. Entonces, es muy complicado y creo que la gente lo simplifica en parte porque tienen un poco la cabeza comida. Y también por el mensaje que da mi ley de no, somos leones, hemos despertado. Creo que es un mensaje peligroso. ujú. ¿Has visto que Adrien Rabier se ha unido al equipo de Milei? No, pero bueno, tampoco me sorprende. O sea, Me sorprende, a mí mucho, ¿no? a ver, es verdad que Javier, dentro de la gente de América Latina, es de los que más respeto. Eso es un poco hot take, pero a mí creo que gente de la TAM libertaria que sea seria o que te puedas tomar en serio hay muy poca. O sea, y no se me ocurre ninguno. O sea, creo que lo puedo contar con los dedos de la mano. Eh, porque a lo mejor Zanotti sí que lo considero más, aunque es liberal clásico o minarquista, pero bueno, dentro de lo suyo pues controla bastante y le conozco personalmente, pero es que luego pienso en, qué sé yo, en Gloria Álvarez, en Milei, en Agustín Laje y digo, joder, es que no sé, tampoco los considero, a ver, saben porque han leído y todo, pero no los considero demasiado relevantes o demasiado a tener en cuenta. Entonces, paso un poco del tema, la verdad. ¿Cuál- 5 libertarios economistas a quien quieras meter que consideras que están infravalorados. Infravalorados hoy por hoy. Sí. A ver, diría que, bueno, que estén vivos o pueden estar muertos. No, que estén vivos, que da más juego. Ah, que estén vivos, vale. Pues diría que Kinsella es uno de ellos. O sea, creo que va a ser una vez Hoppe no esté o no siga produciendo, va a ser quien le siga más la rama. Em, Luego, a ver qué te puedo decir. Luego creo que Rockwell, el libro Rockwell también está bastante infravalorado, aunque no ha escrito demasiado, pero bueno, lo que tiene creo que también es decente. Em, de gente viva, a ver quién más te puedo decir. O a ver si te puedo decir alguno que no sea libertario, Ujú. para no meterme tanto ahí. Leí hace poco a un filósofo, lo que pasa es que no te sé decir el nombre. Ay, qué pena. Pasaré con otro. Entonces, creo que Charles Tilly, creo que sigue vivo. El de Guerra y Constitución del Estado como crimen organizado, creo que sigue vivo y como sociólogo creo que no se le conoce casi nada. O sea, además, la gente que lo lee porque se ha leído el estado de Oppenheimer y se lo ha recomendado a Bastos, no suele ser por mucho más. Em, y bueno, realmente tampoco se me ocurren muchos más que te pueda decir que sigan vivos.
bueno, igual austríacos, hay muchos a los que no se lo conoce, tipo, por ejemplo, gente inglesa, a Hulsman, no veo a nadie mencionándolo, por ejemplo, a Selgin tampoco veo a nadie mencionándolo, o a casi nadie, al menos en los círculos en los que yo me muevo. Ujú. Y creo que con esos 5, bueno, ya he hecho 5, creo que serían esos 5. ¿Y cinco crees que estén sobrevalorados? Esto igual me funan, pero Huerta de Soto, o sea, yo creo que Huerta de Soto ha aportado muchísimo, pero creo que la gente le tiene en demasiada alta estima. O sea, personalmente es un genio, pero vaya, no creo que sea para tanto el... Estima, solo por matizar, porque yo estoy en parte de acuerdo, pero estima intelectual, ¿no? Que como persona, luego Sí, persona, sí, sí, claro, claro, claro. estima personal, pero estima intelectual, oye, ha hecho una cosa monumental, la grabación de las clases, Claro. bueno, pero sí que es verdad que ha dejado de producir sí, como aquel que dice, ¿no? Yo creo que no ha producido nada nuevo y está en su edad de oro, a estas edades, con Claro, 60, cuando más se lo yo creo decir. que Mises publicó la acción humana, o sea, Sí, sí, sí. A ver, esperemos que vuelva, pero bueno, como nunca se sabe. Y aparte es que, a ver, de lo que tiene escrito es verdad que tiene dos, o sea, el de dinero y el de socialismo son muy buenos. O sea, aunque en el caso el dinero no estoy de acuerdo con el tema del 100%, son libros que son muy buenos, pero es que creo que son solo esos dos. O sea, no tiene mucho más que sea así que tú digas, mira, esto es bueno. Luego, más que estén sobrevalorados, bueno, de América Latina te podría decir a muchos, pero por decir a uno te voy a decir a Milei. O sea, no ha escrito nada. Cuando digo nada, tiene un par de libros que son así un poco, pero bueno, no tiene nada relevante, más allá de libros así un poco autoflagelándose. Em, Luego, a lo mejor te podría decir que Rayo, porque Rayo es verdad que ha escrito bastante y creo que sabe muchísimo, pero a lo mejor por la cantidad de gente que le sigue, yo creo que está muy sobrevalorado. Pero yo creo que en parte se lo merece, porque el tío, no sé cómo saca el tiempo, pero bueno. Y qué más, bueno, Jope también está muy. O sea, hay mucha gente que le sigue un poco a ciegas. Y si eso tampoco me gusta, o sea, Jope cuando se equivoca. Y hay que criticarlo. Y hay mucha gente que no lo hace. Es verdad que eso es más a lo mejor del sector en el que yo me muevo, pero bueno, creo que también es el caso. Y creo que me falta uno. eh, a ver quién te podría decir. Em, Creo que Hayek. Creo que de los que he dicho, Hayek es el que más, a lo mejor. O sea, Hayek tiene libros muy buenos, por ejemplo, el de Precios y Producción creo que es bastante bueno, ujú. pero luego tiene otros en los cuales, a mí sinceramente, o sea, creo que no perdió, pero echó mucho a perder 30 años de su vida. O sea, desde los 30, 40 hasta los 60 o 70, creo que cuando se empezó a juntar con Popper y esta gente, dije, ahí ya no hay mucho que salvar. Entonces creo que esos 5. Yo solo por hacer, bueno, que haría matizaciones bueno, de Milei, no, y igual de alguno tú tampoco, pero de Rayo, por contar un poco lo que me pasó con Rayo. Yo sí que tuve una época, o sea, yo al principio, cuando llegué a Rayo, pensaba que era Dios, que lo sabía todo, que era brillante, el mejor economista. Luego sí que tuve una época que, yo no diría que me decepcioné, pero dije, uff, está sobrevalorado, mira toda esta gente cómo le sigue a ciegas, está muy bien, pero no es para tanto. Y luego volví a entrar a una época, sobre todo cuando me metí más en teoría monetaria, que dije, es que es Dios, lo sabe todo, es el mejor economista, y ahora estoy un poco en ese momento de decir, sobre todo cuando empiezas a profundizar en algo y lo contrastas con lo que él dice y dices, es que acierta en todo, dices, vale, no, pues, yo diría que a veces está hasta infravalorado, sobre todo en cuanto a teoría monetaria. Importa que a lo mejor por el tema de dado lo que sea, mucha gente tiene a Selgin o White en más alta estima, igual porque son más mayores y parece que tengan más experiencia y han escrito más sobre el tema o lo que sea, pero digo, es que no, en realidad no les tiene nada que envidiar. Yo creo que en las cosas en las que se equivoca, en las que se equivocan, perdón, en las cosas en las que difieren, Rayo tiene razón. Pero bueno, eso ya es. Claro, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, No, pero yo era más diría que le en pasa. referencia a que, como Rayo tiene tantos seguidores, hay mucha gente que, y aparte, Rayo hoy por hoy, en cuanto a teoría monetaria, yo creo que será de lo que más sabe, con diferencia, Ujú. pero en YouTube y en redes es de lo que menos habla. Y más aún con el tema este del libro del anti-Marx. Entonces yo creo que hay mucha gente que le sigue sin tener ni idea de que habla de esos temas o de que tiene mucha idea en esos temas y que le sigue simplemente porque es Rayo, porque habla del tema, porque está en televisión y en fin. Entonces tampoco. Pero Los, sí, sí, en cuanto los a lo esa que sabes, faceta sabe suya, mucho. a los que nos gusta esa faceta suya, estamos de suerte porque los próximos dos libros
que está escribiendo son sobre teoría monetaria. Sí. Así que bueno, Sí. estamos de suerte. Vale, dos preguntas que siempre hago antes de cerrar las entrevistas. La primera es si nos podrías recomendar 5 libros Sí. que te hayan marcado, te hayan gustado especialmente, que crees que la gente se tenga que leer. Ujú. Pues, 5 Vale. libros recomendados. A ver, no sé si me minimizas. Dame un segundo que tengo en el escritorio, lo que te comento antes del Excel, tengo la Sí. costumbre de puntuarme los libros que me leo, entonces creo que sí será más objetivo. Si lo pongo por nota, creo que sea lo más... Bueno, hay uno que sí que tengo claro, es el de Economía y Ética de Hoppe. Me gustó mucho. Creo que fue el primer libro que me leí suyo. Bueno, sin contar el de la ciencia económica y el método austríaco, que es un capítulo del libro, o sea que, vaya, con más motivo. Es un libro que la verdad es que me gustó mucho. Hay capítulos que sí que es verdad que no me gusta. O sea, por ejemplo, el de cómo es posible el dinero fiat no me gustó tanto. Hay un par que tampoco me gusta mucho, pero bueno, en fin, en general el libro para mí es un 9 sólido. Luego también, bueno, para la gente que me pide libros para empezar, siempre le recomiendo el de Anatomía del Estado, de Rothbard. Creo que para lo cortito que es, mm, digamos que densifica muy bien lo que quiere llegar a decir y además de manera muy convincente. Ujú. Luego también hay un paper de Hoppe que creo que no se conoce casi nada. Creo que se llama En defensa del racionalismo extremo. Es un paper 100% sobre epistemología, es una Sí, crítica, buenísimo, criticando a McCloskey. efectivamente. A mí me encantó. Sí que es verdad que Em, estos argumentos, ahí es la primera vez que los presenta, pero al fin y al cabo es lo mismo o muy parecidos. Igual sí que hay cosas un poco distintas o más desarrolladas, pero que es muy parecido a lo que luego dicen en el método de la economía. Súper. sí, ay, Jesucristo. Que es muy parecido a lo que luego dicen en el del método austriaco y la ciencia económica, y también a lo que luego dice en... ¿Dónde más lo dice? Creo que lo dice en el de teoría... una teoría sobre el capitalismo. Socialismo, sí, sí, Creo que ahí, sí, ahí también lo dice, o sea, que sí, que ahí lo desarrolla, lo dice, pues, está bastante bien, pero que no es que eso se olvidase, es que luego lo claro, claro, utiliza. sí, sí. Pero eso, aparte creo que en el paper se dedica más a criticar o sea, es que no es un paper tan de metodología, sino más de epistemología, al menos según lo recuerdo. Entonces creo que también es bastante importante. Sí. Luego, bueno, también te diría el de Crítica de la Razón Pura de Kant. O sea, a mí creo que es de lo primero que me leí en filosofía hace ya años. Me lo tengo que volver a leer porque lo tengo bastante oxidado. Pero bueno, también lo recomiendo bastante. Y luego a ver que te diga otro. A lo mejor el de Contra la Propiedad Intelectual de Kinsella. Ujú, Creo que es también bastante leído, porque no es que sea muy largo, ujú, pero hay mucha gente que te critica la propiedad intelectual sin saber por qué. ujú. O que dice, no, es que está mal y punto. Entonces, bueno, creo que también para la gente le vendrá muy bien para aclararse en ese sentido. Vale, muy bien. Ahora, última pregunta. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Sí. Am, Voy a decirte a alguien con quien sé que no voy a poder, porque creo que tengo la posibilidad, por suerte, de con cualquier persona viva que me interese, creo que en algún momento podré hablar. Entonces te voy a decir que con Mises, Ujú, principalmente para, bueno, preguntarle un poco sobre cómo escribió el libro de la acción humana, porque a ver, yo como no he escrito tanto, a mí como que me abruma. O sea, yo ujú. a la hora de ponerme a escribir digo, joder, escribir un libro de 1000 y pico páginas no es sencillo. Y hacerlo tan bien como lo hizo él tiene muchísimo mérito. Entonces, bueno, le preguntaría un poco sobre eso, también para conocerle y para preguntarle sobre si fue kantiano o no, quitarme por fin la puntilla de la cabeza. Sí, Pero sí, yo creo que será con Mises. perfecto. Pues nada, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado la entrevista y tenerte de vuelta en el canal algún día. A ti, muchas gracias por invitarme y eso, cuando quieras que repita para temas más de esquizofrenia, pues Sí, sí, sí. encantado. Conforme vayas desarrollando el blog y escribiendo más y tengas un buen conjunto de artículos, hablamos de ellos. Esperemos que sí. Vale, pues muchísimas Perfecto. gracias. Nos Adiós. vemos.